Carlos Pañi, tenemos nuestro momento Pañi. Carlos, bienvenido. Gracias. Hay fenómenos que uno los sigue a lo largo del tiempo, escucha todo el tiempo hablar de eso, comentamos, nosotros el periodismo informamos sobre ellos, y en determinado momento se produce un salto, una modificación en ese tipo de dramas o de fenómenos que nos preocupan. En Rosario, en estos días, estamos asistiendo a una modificación de ese tipo, a un cambio de calidad, a algo que pasa de ser preocupante a muy preocupante. Porque ¿qué pasó en Rosario? ¿Qué está pasando en Rosario? Un fenómeno del que vos específicamente, Nelson, has sido víctima, que es técnicamente un pasaje del crimen organizado al terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber delitos, muertes, violencia entre bandas de narcos con la policía. Puede haber una víctima no buscada, que es un balazo, una bala perdida que mata a un inocente. Eso es lo que venía pasando. Esto saltó a otra cosa, que es el uso de la violencia para aterrorizar a la gente y con ese terror, matando personas inocentes que no están en la trama de esas mafias, condicionar al poder político. Esto técnicamente se llama terrorismo. Y hay que enmarcarlo. La Argentina no tiene una legislación muy clara en contra del terrorismo, pero es un tema de una extraordinaria gravedad. Es decir, en estas horas estamos advirtiendo que cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de violencia en Rosario y en otros conurbanos, el problema es mucho más grave de lo que suponíamos, aún sabiendo mucho. Este problema trae a la Argentina una cantidad de dilemas y de prácticas que han ocurrido en otros países y que tienen que ver con un tema muy específico: la necesidad de desvincular al capomafia, al jefe narco, de las bandas que siguen operando para él en determinado territorio. Esta necesidad de descabezar a la banda cuando el jefe está preso ha adoptado muchas veces estrategias de endurecer las penas y el régimen carcelario del jefe narco. Esto ocurrió muchísimo tiempo en Italia. En el Código Penal italiano, en el año 75, se introdujo un artículo, que es el 41 bis. Cuando uno habla en Europa, y específicamente en Italia, el 41 bis ya se sabe de qué se trata. Un régimen por el cual, dado que se descubre que el jefe narco sigue manejando a la banda, se le aplica mayor aislamiento, solo, por ejemplo, en Italia, 2 horas de aire libre, no puede estar con otros presos, vive enteramente solo aún en los lugares de espacios comunes. Digamos, un régimen que ha endurecido más todavía a la mafia. Cuando empezó a establecerse este sistema, hubo 2 asesinatos importantísimos en Italia. Uno, el del juez Giovanni Falcone, que lo recordarás, Nelson, y otro el del sucesor de Falcone, que era Paolo Borsalino. Es todo un problema que está llegando a la Argentina. Está pensando la ministra de Seguridad, más que el ministro de Justicia, y ahora vamos a hablar del ministro de Justicia, está pensando en cómo hacer para endurecer las penas, no tanto por el lado de introducir más represión, meter a los militares, que es un tema bastante complicado al que la Fuerza Armada se resiste muchísimo, sino ver qué cosas del Código Penal se pueden tocar para, por ejemplo, aplicar la misma sanción a cualquiera que forme parte de la banda y no jerarquizarlos por el nivel de responsabilidad. Es un problema que está en el corazón hoy de la preocupación de toda la sociedad respecto de la política, porque esto es corrupción a la enésima, con un tipo de violencia que ya bordea el terrorismo. El gobierno emite un mensaje de dureza y aparece una contradicción de las muchas que aparecen en la política. Hoy se ha pasado el día el ministro de Justicia, que debería ser el que piensa
estas estrategias judiciales contra los narcos, explicando que él no ha sido abogado de un narco tan peligroso, Mameluco Villalba, que la ministra de Seguridad dice no lo podemos sacar de la cárcel para que vaya a asistir al juicio oral, que lo mire por teleconferencia desde la cárcel. Mariano Cunioli Barona dice, yo no lo defendí a Mameluco. No, fue su hermano del estudio Cunioli Barona. Pero defendió a Barisco. Sergio Barisco, el intendente procesado, investigado, imputado por narcotráfico en Paraná. Y defendió a Segovia, el rey de la efedrina, que tiene 40 causas. Y el defensor fue el actual ministro de Justicia. Entonces, acá aparece un tema obvio. Él es penalista, tiene derecho a defender a quien sea. No es un problema de incompatibilidad técnica o una irregularidad. Es un mensaje político muy complicado. Que el gobierno, cuyo presidente se para frente al Congreso a decir todos ustedes son una mafia, tenga en este momento, cuando estamos viviendo esto en Rosario con periodistas como Nelson amenazados, como ministro a un defensor de narcotraficantes. Yo me imagino, si los clientes de Cunioli Barona supieran que, por ejemplo, Cunioli Barona, por ser ministro de Justicia, está pensando un régimen para ser más severo contra las bandas a las que ellos pertenecen, no sé si la relación entre Cunioli Barona y esas mafias sería del todo cómoda, o si no lo tomarán como una traición del abogado que debería defenderlos. Contradicciones de una Argentina muy contradictoria, en la que, cuidado, aparecen estos temas que a veces el cambio uno lo percibe y un día dice, acá empezó otra película.